Hola, buenos días. Vamos a continuar viendo las propiedades de los explosivos. Ayer terminamos de ver el tema de los humos, ¿cierto? La importancia, ¿cierto?, que es de evacuar los gases después de la tronadura. Para eso se necesita media hora de ventilación. Raramente se logra con ventilación natural, por lo tanto debo tener una manga de ventilación que apunta hacia la frente para extraer los gases, ¿cierto? Los gases carbonosos o nitrosos que hayan quedado eh, en la frente producto de la tronadura. Entonces, cuando la reacción química tiene menos oxígeno del necesario, los componentes químicos que, que forman el explosivo, cualquiera sea, tiene menos oxígeno del necesario, se forman gases carbonosos. Cuando tienen más oxígeno del necesario, los componentes, ¿cierto?, que forman el explosivo, se forman gases nitrosos. Entonces, después de la media hora de ventilación, va a ir un minero capacitado, ¿cierto?, que sepa dónde está la frente y vaya con un detector de gases para determinar si se puede ingresar o no. Si el detector de gases no lo alarma de que hay exceso de gases carbonosos, específicamente el monóxido de carbono o gases nitrosos, ya se puede ir a la frente a ver cómo quedó la tronadura o la voladura. Esa misma persona podría regar la frente, regar las cajas, el techo y la marina. Entonces la idea de regar la marina, la frente y las cajas y el techo es exponer lo que no se ve a simple vista porque el polvo recubre todo, todo se ve de igual color. Entonces al regar la frente, al regar la marina, las cajas, el techo, puedo ver si quedaron restos de explosivos sobre la marina, restos de explosivos en los tiros y si hay roca fracturada, ¿cierto?, que pueda caer repentinamente y provocar daño. Esos son los planchones. Entonces, una vez que se ha evacuado perdón, una vez que se ha regado la frente y la marina, eh, se puede acuñar también, acuñar, ¿no? Muchas personas se ponen incluso arriba de la marina con el acuñador para botar los planchones, botar los planchones. Eso se llama acuñar, acuñar. Se ocupa una barretilla de seguridad. Voy a tratar de hacer un dibujo para explicarles cómo es el tema. Voy a tratar de hacer un dibujo ya. Voy a suponer que este es el túnel. Y un poco chueco. ¿Ya? Quedaron fracturas, ¿cierto? Fracturas en la roca que se ven después de regar la frente, regar la marina. Entonces, el hombre que está encargado de acuñar, lo voy a tratar de dibujar. Entonces, él tiene que ir siempre avanzando hacia la frente, acuñando desde la izquierda hacia la derecha, desde la zona que está segura a la zona que fue recién tronada. Entonces, imaginemos que la última tronadura fue en esos puntos, desde ahí para a la derecha, desde ahí hacia la derecha fue la última tronadura. ¿Ya? Entonces aquí tengo la marina, ¿cierto? Que quedó. La marina, acuérdense que la roca quebrada, que salió producto de la tronadura, ya regó la frente el hombre, regó la marina, ya sacó los explosivos que pudieron haber quedado en la marina,
Eso se hace de acuerdo a un procedimiento que tiene que estar estipulado por la empresa. Va a llegar y sacar los tiros que ha dado, los tiros soplados. Se tienen que cumplir ciertos procedimientos y lo tiene que hacer la persona que está encargada de eso. Ya suponiendo que ya se hizo todo eso, ahora hay que acuñar, a acuñar. Y siempre la acuñadura se hace en la dirección del desarrollo del túnel. O sea, en este momento de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y entonces voy a dibujar a la persona, está acuñando. Tiene una barretilla de seguridad, así se llaman los acuñadores, una barretilla de seguridad, que es un tubo de acero con una punta y abajo tiene una especie de esfera de acero, ¿ya? Entonces ahí tenemos al minero, obviamente está con su casco y todo, ¿cierto? Y en un ángulo de 45 grados está acuñando con una barretilla de seguridad. No se acuña con cualquier cosa, ni con un palo de escoba, ni con un chuzo. La barretilla de seguridad es una herramienta que está hecha para acuñar el macizo rocoso. Es un tubo de acero, en la punta tiene una especie de cuña, como para agarrar o meterse en la grieta de un planchón, y en la parte de atrás tiene una esfera pesada. El tubo hueco permite que sea una herramienta liviana, y la punta de acero y la bola de acero atrás permite que pueda golpear la roca, ¿ya? El sonido, el sonido del golpe en la roca va a indicar si la roca está suelta o la roca está firme, ¿ya? Cuando la roca está suelta, se siente un sonido ahuecado. Cuando golpeo, el macizo rocoso se siente ahuecado, algo así, un sonido metálico ahuecado. Eso significa que la roca está suelta y hay que tratar de botarla. Si la roca está firme, si la roca está firme, se siente un sonido más seco, más grave, algo así. Ahí significa que la roca está firme, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo de nuevo el sonido. Ahí está firme la roca. Cuando está el sonido con la barretilla al golpear el cerro, tiene un sonido ahuecado, algo así como este sonido. Cuando está ahuecada la roca y está próxima a caer, suena así como les acabo de decir, con un sonido ahuecado, ¿ya? Entonces la idea es que ese hombre que está ahí, ¿cierto?, meta esa cuña en la zona donde puedan haber planchones y golpear para que caigan esos planchones. La idea es que caigan todos esos planchones antes de que entre nuevamente el equipo a perforar, ¿ya? Lo normal es que saquen la marina primero, ¿ya? Pero hay viejos que aprovechen la marina como les da mayor altura para acuñar. Eso es lo que se hace en la mina. Pero lo ideal es que primero se saque la marina, ¿ah? Una vez que se regó la frente, se sacaron los explosivos soplados, los explosivos quedados, el LHD entra a sacar la marina, y después que sacó toda la marina, llega una persona para acuñar el cerro, una persona para acuñar el cerro, ¿ya? Esa es la forma. A veces las labores son altas y no alcanza el hombre a llegar hasta arriba, por lo tanto tiene que ir un equipo de levante. Un equipo de levante es un equipo que tiene una especie de jaula y un brazo, ¿cierto?, que le permite llegar a puntos más altos con ese equipo. Entonces hay un operador que levanta esa jaula y hace que la persona que está acuñando pueda alcanzar los puntos más altos, ¿ya? Esa jaula tiene que estar protegida con una malla, un techo, no vaya a ser que esté acuñando y le caiga un planchón encima, ¿ya? Entonces siempre la dirección de la acuñadura es hacia la frente, desde lo más lejos hacia la frente. Se entiende que antes de la zona donde fue la acuñadura no debiera haber ninguna roca suelta, pero igual siempre hay que estar mirando.
¿ya? Entonces siempre va de izquierda a derecha, o sea, en dirección del avance del desarrollo. El desarrollo se está avanzando hacia la derecha, en esa dirección tiene que ir acuñando. Ya no puede empezar del fondo, porque se puede ver atrapado por las rocas que pueden caer. Entonces la idea es ir de la zona segura a la zona insegura acuñando. De la zona segura a la zona insegura acuñando. Esa es la forma de acuñar, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que les he dicho? ¿Dudas, preguntas? Entonces sigamos viendo las características de los explosivos. Estamos viendo el tema de los humos, ¿cierto? Que son los gases que entrega la tronadura, que aparte de vapor de agua, ¿cierto? Y CO2, dependiendo de lo equilibrada que esté la ecuación de, de los compuestos, ¿cierto? Que forman el explosivo, va a formar gases carbonosos o gases nitrosos. Generalmente los explosivos se cargan a que falte oxígeno, ¿ya? Siempre, adrede se cargan para que falte oxígeno. ¿Por qué? Porque los gases nitrosos son más y en menor concentración más dañinos que los gases carbonosos. Por lo tanto, adrede se deja la mezcla explosiva para que falte oxígeno, cosa que se formen gases carbonosos y no gases nitrosos, o la menos cantidad de gases nitrosos posible. ¿Por qué? Porque los gases nitrosos bastan que tengan 4,5 a 5 partes por millón y ya es venenoso, ¿cierto? Y mortal. En cambio, los gases carbonosos se necesita una concentración de 35 a 40 partes por millón de monóxido de carbono para hacer daño. Eso se deja equilibrada o balanceada la ecuación de los componentes que forman el explosivo de tal manera que formen gases carbonosos. Y eso ocurre cuando falta oxígeno, ¿cierto?, en la mezcla. Falta oxígeno en la mezcla. Acuérdense que el oxígeno lo obtiene de la mezcla, no del ambiente. Veamos el tema de la toxicidad de los explosivos. Los glicoles nitrados, que son los que forman las emulsiones, como la nitroglicerina, son vasodilatadores. Entonces los glicoles nitrados, como la nitroglicerina, son vasodilatadores y causan dolor de cabeza por inhalación o absorción cutánea. El contacto con la piel puede causar diversas alteraciones como dermatitis, decoloración, etc. Es por ello que la manipulación de los explosivos debe realizarse tomando todas las medidas de seguridad. Yo tengo que andar con guantes, ¿cierto? Cuando estoy cargando los explosivos, tengo que andar con guantes. Habíamos hablado someramente de lo que era la sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con cómo se puede iniciar un explosivo. Entonces hay explosivos que son más sensibles, por ejemplo, a los golpes, como la nitroglicerina, que es muy sensible a los golpes y el roce. Por eso fue un gran invento haber descubierto la dinamita. Pero hay otros explosivos que son sensibles a la llama de fuego, como la pólvora, ¿cierto? La pólvora es sensible a la llama de fuego. El mismo salitre o el nitrato de amonio, que es un componente del ANFO, también es sensible a la llama de fuego, ¿ya? Pero en general el ANFO no se prende con fuego, ¿ya? No se inicia como explosivo con fuego, se inicia con una onda de choque. Se puede quemar el ANFO, ¿cierto?, con fuego, pero no se va a iniciar como un explosivo. Entonces, existe un concepto que se llama sensibilidad. Se puede definir la sensibilidad de un explosivo como el mayor o menor grado de energía de iniciación que hay que transmitirle para que se produzca su iniciación y a continuación su detonación. Entonces, hay explosivos que son sensibles a la llama, otros son sensibles al roce, otros son sensibles al, a una onda de choque, ¿cierto? O a un impacto. Un impacto también genera una onda de choque, al igual que un explosivo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una dinamita y le pego un martillazo, lo más probable es que vaya a detonar. ¿Por qué? Porque ese martillazo que le pegue a la dinamita va a ser equivalente a una onda de choque generada por un detonador.
Pero si yo tiro una dinamita al fuego, no va a explotar, a no ser que tenga un detonador adentro, obviamente. Pero si una dinamita sin detonador, yo la puedo tirar al fuego y se va a quemar como un palo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la dinamita no se inicia con fuego, se inicia con una onda de choque o un golpe fuerte. Se pueden considerar diferentes aspectos relativos a la sensibilidad de los explosivos. Unas afectan a la seguridad en la manipulación, por ejemplo, en la fabricación, en el transporte y su utilización, y otras a su iniciación en la voladura. Entonces, hay explosivos que son sensibles a un detonador, otros son sensibles a la onda explosiva o una onda de choque, también llamada, a eso me refiero, sensibilidad a la onda explosiva u onda de choque. Por lo tanto, va a ser también sensible a un impacto, ¿cierto? Entonces, en lo explosivo dice, por ejemplo, sensible a la caída de un metro, sensible, perdón, a la caída de un kilo sobre el explosivo a 1,5 metros de distancia. Sensible, o se puede iniciar este detonador con una caída de un kilo sobre el detonador a 1 metro de distancia. Cosas así, que tienen que ver con impacto, ¿cierto? Y ese impacto puede genera una onda de choque. También existen explosivos sensibles al choque y al rozamiento. Al choque y al rozamiento, ¿ya? En general, la mayoría de los explosivos son sensibles al choque, pero no tan sensibles como la nitroglicerina. O sea, si se me cae un cartucho de dinamita a 1 metro de distancia, 1,5 metros de distancia, no va a explotar, ¿ya? Eso quiero decir. En cambio, ya sabemos que la nitroglicerina es muy sensible al impacto y es tan sensible al impacto que si algún día, ¿cierto?, tomo sin querer dinamita que está exudada y está transpirando nitroglicerina, tengo que tener mucho cuidado cómo sacarme esa nitroglicerina, porque no me la puedo raspar, ¿cierto?, con roce por la ropa, porque voy a iniciarla, lo mismo que golpeando las manos. Entonces eso se tiene que hacer con agua tibia, ¿cierto?, con agua tibia, enjuagarse suavemente las manos hasta que salga la mayor cantidad de nitroglicerina, que es como un aceite. Sensibilidad al detonador. Los explosivos industriales se inician generalmente mediante la detonación de una pequeña carga de explosivos, ¿cierto?, de alta potencia. Por ejemplo, una dinamita se puede iniciar con un detonador. Una columna de ANFO se inicia con un cartucho de dinamita o un booster o multiplicador, que nosotros le llamamos APD por la marca NAEX. Este explosivo puede estar ubicado en un detonador o en un cordón detonante. El cordón detonante también es altamente explosivo. También puede iniciar directamente una dinamita o una APD con un cordón detonante, ¿ya? Sin la necesidad de ocupar un detonador. Y una columna de mayor diámetro explosivo, como una columna de ANFO, ¿cierto?, de 6 pulgadas, ya no va a poder ser iniciada con un detonador, sino que voy a necesitar un trozo de dinamita, una dinamita o un booster, también llamado multiplicador. Entonces, todos esos elementos pueden iniciar una carga explosiva. Les recuerdo que la pólvora eh, es un deflagrante, ¿ya? No es un no detona, es un deflagrante. Si bien si yo meto pólvora en un tarro, ¿cierto?, a presión, va a generar gases que van a hacer que aparentemente detone, eh, va a explotar, ¿cierto?, pero no es una detonación propiamente tal, es una deflagración, ¿ya? Por lo tanto, todos los altos explosivos como el ANFO, la dinamita, se necesitan iniciar con una detonación con otro explosivo, generalmente de igual o mayor potencia que el explosivo principal. En este caso puede ser el ANFO o la dinamita. Este explosivo puede estar ubicado en un detonador, como les decía, en un cordón detonante o en un multiplicador o booster, según el procedimiento que se utilice para la iniciación. Existen explosivos que no son sensibles a un detonador en específico. En este caso es habitual provocar su iniciación, por ejemplo, mediante un booster o multiplicador. ¿Qué es un booster o multiplicador? Que llamamos APD por la marca NAEX, consiste en un trozo cilíndrico de explosivo de elevada potencia o un trozo con forma cónica de elevada potencia
que sí es sensible al detonador. Entonces, ese explosivo, la PD, el multiplicador, se le agrega un detonador para iniciarlo. Y a su vez ese multiplicador o booster es el que va a iniciar la columna explosiva. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos hablando, chiquillos? Luego les voy a mostrar unas imágenes de lo que es un detonador. Eso es un detonador, ¿ya? Eso es un detonador. Eso que ven ahí ustedes. Es un detonador. Es como un tubo de aluminio, ¿cierto? Es mucho más chico de lo que están viendo. Bueno, si lo están viendo por celular se ve más chico. Si están en un computador se ve más grande. Un tubo de aluminio, ¿cierto? Que tiene explosivo dentro y puede tener un retardador para darle un tiempo determinado, ¿ya? Un tiempo determinado antes de que explote. Estos detonadores son sensibles al impacto, ¿ya? O sea, si le pego un martillazo, va a detonar. Pero si se me cae de un metro y medio, no debiera explotar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? Vamos a hablar de lo que es la sensibilidad a la onda explosiva. Esta característica consiste en la capacidad de transmisión de la detonación entre los cartuchos de un explosivo, bien sea colocados en línea y uno a continuación del otro, o bien separados entre sí una determinada distancia. Este hecho se denomina detonación por simpatía. Detonación por simpatía. Si yo tengo explosivos muy cerca, va a bastar que inicie uno de los explosivos para que se produzca una reacción en cadena, ¿ya? Entonces la onda de choque del explosivo que detonó primero va a iniciar, ¿cierto?, el explosivo que está cercano a él, y así sucesivamente. Entonces, si yo pongo tiros muy cercanos, como por ejemplo en el escuele, ¿se acuerdan que cuando era menor o igual a 17 centímetros los tiros salían de forma instantánea? Es por eso, por la sensibilidad a la onda explosiva, porque están muy cerca uno de otro. Entonces eso se llama simpatía o detonación por simpatía. Voy a repetir esto. Esta característica consiste en la capacidad de transmisión de la detonación entre los cartuchos de un explosivo, bien sean colocados en línea y uno a continuación del otro, o bien separados entre sí por una determinada distancia. Esto se denomina detonación por simpatía, ¿ya? ¿Cómo se calcula esa detonación por simpatía? Bueno, originalmente se hace en terreno, ¿cierto? Voy a mostrarle una imagen donde se ve lo que están haciendo eso. Ahí se ve, por ejemplo, un trozo de madera, tengo un cartucho ahí y un cartucho acá que yo lo voy a iniciar, ¿cierto? Con un nonel o con una mecha de fuego voy a iniciar este explosivo y este está separado, una distancia D, ¿ya? Y si hay una distancia que permite que la onda de choque a esta distancia inicie este explosivo, va a iniciarse por simpatía. Lo mismo ocurre acá, ¿cierto? Aquí lo tienen como en un cable, colgando, donde es más difícil que se transmita la energía porque está en el aire. En cambio, aquí se puede transmitir por esta placa, que si es de acero va a transmitir de mejor forma todavía la energía, pero si está colgando de un extremo, este es el que va a explotar y está a una distancia D, puede que no sea tan sensible, porque aquí la onda de choque se transmite por el aire y acá se transmite por esa placa. Entonces puede que aquí no detone, pero ahí sí, ¿ya? ¿Quién es el que va a detonar? El otro explosivo, que no tiene detonador, ¿ya? Eso se llama eh, iniciación por simpatía. Por eso en cielo abierto uno tiene que tener los explosivos separados de tal manera que no exploten por simpatía. ¿Ya?
¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Los ensayos empleados para determinar esta característica de iniciación por simpatía se realizan con cartuchos colocados bien sobre una placa de hierro o acero o al aire. Se trata de un ensayo normalizado que sirve para comparar unos productos con otros. Los resultados positivos obtenidos mediante estos ensayos garantizan buenos resultados en las voladuras, ya que la sensibilidad obtenida en estos casos es notablemente menor que la que se da cuando la detonación tiene lugar en el interior del barreno. ¿Por qué? Porque la roca transmite la energía de mejor manera, ¿cierto? Un tiro en un, perdón, una detonación en un tiro perforado en la roca va a transmitir de mejor manera la energía que una placa de acero o el aire. Por eso dice los resultados positivos mediante ensayos como los que acabo de mostrar, eh, dan buenos resultados, ya que la sensibilidad obtenida en estos casos es notablemente menor que la que se da cuando la detonación tiene lugar en el interior de un tiro en la roca. Además, este ensayo asegura que la posibilidad de interrupción de la detonación dentro del barreno, en una eventual discontinuidad de la carga del mismo, es menor cuanto más sensible sea el producto. A veces dejan cargados los tiros un par de horas, pero justo en ese tiempo eh, se puede producir una fractura en la roca que separe, por ejemplo, la columna de explosivo, o quizás no quedó totalmente confinado el explosivo. Entonces ahí esa distancia tiene que ser obviamente mucho menor que, que la que se utilizaron en los ensayos, por lo tanto, lo más probable es que igual va a detonar todo el explosivo, aun cuando esté separado. Por eso dice, además, este ensayo asegura que la posibilidad de la interrupción de la detonación dentro del tiro en una eventual discontinuidad de la carga del mismo es menor cuanto más sensible sea el explosivo. ¿Me van siguiendo? A pesar de esta característica de los explosivos, en la práctica se debe asegurar siempre la detonación de toda la carga, en el caso de carga discontinua. A veces uno hace carga discontinua adrede para golpear menos el cerro. Entonces pone una columna explosiva, después pone, por ejemplo, cartón. Una columna explosiva y después pone cartón. Eso es para, de alguna forma, aminorar el impacto, ¿cierto? Y el daño que puede hacer el explosivo en la roca. Ya voy a tratar de dibujar eso para que se entienda. Imagínense que no tengo TA ni softón para utilizar en los tiros de contorno en el techo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, eh, voy a cargar un tiro con carga discontinua. ¿Qué significa eso? Que si este es el tiro, es el tiro ya, imagínenselo derechito, hasta ahí llega el tiro. Obviamente lo primero que tengo que meter es el iniciador, que en este caso sería la dinamita, por ejemplo, o un booster. Esa dinamita está con un detonador y con su nonel, ¿cierto? Con su tubo de choque, sale fuera. Después eso yo lo cargo, ¿cierto? Con explosivo. Entonces le pongo ANFO, por ejemplo, alrededor. Le inyecto ANFO. Eso se inyecta con una máquina que se llama Jetanol. ¿Ya? Jetanol. El ANFO se inyecta con presión neumática dentro del tiro. A donde se puede echar así nomás, es con, por ejemplo, vaciando un saco sobre el tiro en cielo abierto, cuando el tiro es hacia abajo. Pero en el caso de un tiro horizontal como este, necesita ser introducido el ANFO con una máquina que neumáticamente inyecta a presión el ANFO, ¿ya? Esa máquina se llama Jetanol, se llama así la máquina, Jetanol. Funciona con energía neumática, ¿ya? Bueno, entonces le puse ANFO a eso, pero yo no quiero que, porque es un tiro que estoy poniendo, que va a ir en los tiros de contorno, por ejemplo, las coronas. Es un tiro de corona, entonces después de haber colocado esa cantidad de explosivo, coloco un taco. Yo le puse el mismo color, que me cambie el color.
Ahí sí, le puse un taco a eso. ¿Ya? Imagínense que puse todo eso de taco. Y después nuevamente coloco explosivo. Entonces estoy dejando una separación, ¿cierto? Para que la columna explosiva no sea tan potente. Ya, una vez que completé, ¿cierto?, la cantidad de explosivo que tengo que echar, nuevamente coloco un taco o un separador. Este realmente no está con un separador, ¿ya? Puede ser de cartón, para evitar que se junte la carga explosiva y sea tan potente, como para minorar el impacto que yo vaya a hacer en la roca. Entonces, después que coloco ese separador, nuevamente coloco explosivo. Uso con explosivo. ¿Ya? Entonces tengo una columna, un separador, dos columnas, un separador, tres columnas. Y al final, ¿cierto?, va el taco. El taco sí o sí tiene que ir, ¿ya? El taco lo vamos a dibujar de otro color, para que se note bien, verde. Entonces el taco tiene que ir sí o sí porque es lo que me ayuda a confinar el tiro y que no me salga como un cañonazo hacia adelante. Eso es para aprovechar la energía del explosivo en la roca, para eso el taco. ¿Ya? Entonces el taco tiene que ser de greda o de un material parecido a la arcilla, ¿ya? No puede ser de una bolsa de nylon o de cartón, porque no me da el confinamiento que necesita. Entonces tengo una columna de explosivo, un separador de cartón, una columna de explosivo, un separador de cartón, una columna de explosivo y después el taco. Y eso me va a hacer el efecto parecido al del Softron, que era el explosivo que utilizamos para los tiros de contorno, ¿se acuerdan? Softron o TA. Esos son los explosivos que utilizamos para los tiros de contorno. O sea, yo estoy disminuyendo en alguna medida los tiros de contorno, especialmente los del techo, al colocar esos separadores y al disminuir, ¿qué es lo que estoy disminuyendo? El factor de carga. Eso estoy disminuyendo, el factor de carga o lo que llamábamos carga específica, ¿se acuerdan? Carga específica. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estoy viendo? ¿Dudas, preguntas? Ya, Profe, lo de la carga específica, ¿qué era? ¿Cuál era? los gramos de explosivo por metros cúbicos removidos de roca. Y el factor de carga en los kilogramos de explosivo por tonelada de roca removida. Vean el cuaderno. ¿Lo escuchó, no? Sí, profe, gracias. Ya. Y aquí lo que es la sensibilidad al choque o al rozamiento. Bueno, en alguna medida yo ya se lo he dicho, pero voy a darle una definición más del libro, ¿ya? Algunos explosivos industriales se inician cuando son sometidos a acciones de impacto o fricción. Esta característica viene delimitada mediante ensayos, de manera que todos los explosivos soportan sensibilidades mínimas determinadas, como por ejemplo lo que les decía, la caída de 1 kilo a 1 metro de distancia, la caída de 1 kilo a 1,20 m de distancia, la caída de 1 kilo sobre el detonador o sobre el explosivo a 1,5 m de distancia. Obviamente, entre menos distancia haya entre la caída de ese kilo sobre el explosivo, porque es más sensible al impacto. Para establecer la sensibilidad al choque de un explosivo, se realizan ensayos normalizados que consisten en dejar caer un martillo sobre la muestra del explosivo a ensayar para determinar la altura de caída mínima que produce la detonación
de la misma. Es lo que les decía, ¿cierto? Voy a repetir esto. Para establecer la sensibilidad al choque de un explosivo, se realizan ensayos normalizados, que consisten en dejar caer un martillo sobre la muestra del explosivo a ensayar para determinar la altura de caída mínima que produce la detonación de la misma. Asimismo, para determinar la sensibilidad al rozamiento, existe otro ensayo normalizado para valorar la fuerza mínima de roce que es capaz de soportar el explosivo sin que se produzca su detonación. Entonces, cuando uno compra un explosivo, todo esto ya ha sido probado y uno sabe cuán sensible es el explosivo. Estos ensayos tienen relación directa con la mejora de la seguridad, tanto en la manipulación y en el transporte de estos explosivos, para prevenir accidentes. Es lo que es la estabilidad química de un explosivo, también otra característica importante de los explosivos. La estabilidad química de un explosivo es su aptitud para mantenerse químicamente inalterado con el paso del tiempo. La estabilidad está garantizada si las condiciones de almacenamiento y el periodo de almacenamiento son los adecuados y correctos. ¿Se acuerdan que habían explosivos que duraban, por ejemplo, 2 meses, otros duraban 4 meses, otros duraban 6 meses? A eso se refiere. ¿Cuánto tiempo se mantiene estable la mezcla explosiva? ¿Ya? Recuerden que todo se tiende a degradar o a oxidar finalmente. La estabilidad está garantizada si las condiciones de almacenamiento y el periodo de almacenamiento son los adecuados y correctos, permitiendo al usuario tener un producto totalmente seguro y fiable para los trabajos de voladura. Los almacenamientos prolongados y o en malas condiciones de humedad, temperatura y ventilación pueden originar la desestabilización del explosivo y en consecuencia facilitar su descomposición. Repito eso. Los almacenamientos prolongados y o en malas condiciones de humedad, temperatura y ventilación pueden originar la desestabilización del explosivo y en consecuencia facilitar su descomposición. En este caso se debe extremar las precauciones para la manipulación del mismo y proceder a su destrucción, ¿ya? El comportamiento del explosivo ante las altas o bajas temperaturas, por ejemplo, determina las condiciones y el tiempo máximo de almacenamiento. Un explosivo muy higroscópico, o sea que absorbe fácilmente la humedad o el agua, podría absorber y retener humedad hasta el punto de ver afectada su composición química. Un ejemplo de ello, ¿cierto?, es el ANFO. La nitroglicerina puede, por esta razón, descomponerse en ácidos nítrico y nitroso, con peligro de detonación espontánea. Calor de explosión. Calor de explosión. Se refiere al calor generado de la detonación, ¿cierto? Eso también lo vimos como característica. Vimos cuántos kilojoules generaba, por ejemplo, un explosivo al detonar. ¿Por qué es importante este factor? El calor que genera la detonación. Porque este calor es el que va, de alguna forma, a expandir los gases violentamente. Entre más calor genere, más rápido se van a expandir los gases. Por lo tanto, esos gases son los que penetran las grietas y van a desgarrar el macizo rocoso, ¿cierto? Por lo tanto, ese calor generado tiene que ver con la capacidad del explosivo de separar las rocas que quebré previamente por la detonación. Acuérdense que la detonación es lo que genera la presión de detonación, ¿cierto? El impacto que genera la fractura alrededor del explosivo en la roca. Y después el calor lo que hace es como inflar los gases, ¿cierto? No es que se inflen, pero se expanden violentamente por el aumento de temperatura, que es violento también. Eso es el calor de la explosión. La adición de ciertos elementos a la formulación de algunos explosivos, como por ejemplo el polvo de aluminio, proporciona un incremento notable del calor de reacción. Entonces de ahí que existe un ANFO que se llama ANFO aluminizado, que es más potente que el ANFO común y corriente, porque se le agrega polvo de aluminio. Repito esto, la adición de ciertos elementos a la formulación de algunos explosivos, como por ejemplo el polvo de aluminio, proporciona un incremento notable del calor de la reacción química. Balance de oxígeno, balance de oxígeno.
Los elementos que normalmente constituyen la formulación química de un explosivo, por ejemplo, nitrógeno, carbono e hidrógeno, teóricamente deben dar como productos de la explosión nitrógeno gaseoso, dióxido de carbono y vapor de agua. La reacción corresponde al ANFO, explosivo formado por nitrato de amonio y petróleo, o sea, fuel oil. Les voy a mostrar la ecuación, ¿ya? Que produce el ANFO al detonar. Vamos a empezar a leer juntos esa parte. Dice, los elementos que normalmente constituyen la formulación química de un explosivo, por ejemplo, nitrógeno, carbono e hidrógeno, teóricamente deben dar como producto de la explosión nitrógeno gaseoso, dióxido de carbono, que es un gas también, o CO2, y vapor de agua también gaseoso. La reacción correspondiente al ANFO, explosivo formado por nitrato de amonio y fuel oil, sería la que tienen ahí a continuación. Aquí está el nitrato de amonio y aquí está el petróleo. Nitrato de amonio, petróleo. Los productos son agua en vapor, CO2 en gas, nitrógeno gaseoso y calor. ¿Ya? 940 calorías por gramo de ANFO. Eso es lo que genera la reacción química. Entonces en este caso tengo 3 moles de esta molécula, ¿cierto? 3 moles de esta molécula, 1 mol de petróleo, me van a generar 7 moles de vapor de agua, 1 mol de CO2, 3 moles de nitrógeno y 940 calorías por gramo de explosivo. Este supuesto corresponde al caso en que la composición del ANFO que reacciona sea del 94,5% de nitrato de amonio y 5,5% de fuel oil, ¿ya? Que es el petróleo. Esos son los, los porcentajes para generar el ANFO. 94,5% de nitrato de amonio y 5,5% de fuel oil. Ese se ha visto que esa es la mejor, o yo puedo poner 50 y 50, ¿cierto? Igual voy a generar un explosivo, pero la mejor combinación es esa. 94,5% de nitrato de amonio y 5,5% de petróleo. En el caso de que estas proporciones fueran distintas, se obtendrá, por ejemplo, las fórmulas que están ahí abajo. ¿Ya? A eso se refiere con el balance de oxígeno. Entonces la idea es dejar el balance de oxígeno de tal forma que no se formen gases nitrosos o la menor cantidad de gases nitrosos. Estos son los gases nitrosos, ¿cierto? Que se pueden formar por el exceso de oxígeno, que se oxide este nitrógeno. Entonces ahí estoy formando gases nitrosos, ¿ven? ¿Y eso es por qué? Porque tiene mucho oxígeno esta fórmula. O sea, 96,6% de nitrato de amonio y 3,4% de petróleo, que van a producir exceso de oxígeno, que va a hacer que parte del nitrógeno que se generó producto de la tronadura se combine con oxígeno, y este es el veneno, ¿ya? Este óxido de nitrógeno es el veneno. La reacción 1 corresponde al caso en que la cantidad de oxígeno que reacciona es la estrictamente necesaria para la oxidación completa del carbono y del hidrógeno, quedando el nitrógeno libre. Como puede verse, es a esta reacción a la que corresponde el mayor calor de explosión, o sea, la número 1, esa que está ahí arriba. Me generó 940 calorías por gramo. Aquí va disminuyendo, ven, 820 calorías por gramo y acá aún más, 610 calorías por gramo. Cualquiera de las otras dos reacciones, 2 y 3, que corresponden a las formulaciones con defecto o exceso de oxígeno sobre el teórico necesario, aparte de generar un calor de explosión más bajo, que eso significa que los gases se van a expandir menos, también da lugar a la liberación de una cierta cantidad de gases tóxicos, como el monóxido de carbono u óxidos de nitrógeno, ¿ya? En este caso se generó monóxido de carbono en la 2, monóxido de carbono en la 2 porque faltó oxígeno. Aquí sobró oxígeno y el oxígeno se combinó con el nitrógeno, ¿ya? En la reacción 3. Entonces, esos porcentajes de petróleo y esos porcentajes de nitrato de amonio no son los correspondientes. Por eso dice, cualquiera de las otras dos reacciones, 2 y 3, que corresponden a las formulaciones
con defecto o exceso de oxígeno sobre el teórico necesario, que es la ecuación 1, aparte de generar un calor de explosión más bajo, también dan lugar a la liberación de ciertos gases venenosos, como es el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, lo que es una cuestión particularmente importante si la voladura se realiza en un espacio subterráneo sin suficiente ventilación. Al déficit o superávit de oxígeno que tiene un explosivo en su formulación química, expresado en porcentaje sobre el teórico necesario, se le denomina balance de oxígeno. Balance de oxígeno. Se abrevia como VO. El VO entonces sería por tanto nulo con la formulación 1, ¿ya? No se forma ni monóxido de carbono ni gas nitroso. Negativo con el 2. Negativo, ¿por qué? Porque faltó oxígeno, ¿cierto? El balance de oxígeno fue negativo y me formó monóxido de carbono. Y positivo o con exceso de oxígeno o un VO positivo en la 3. ¿Por qué? Porque ese exceso de oxígeno me formó gases nitrosos. ¿Entendieron lo que expliqué, chiquillos? Entonces, como se ha visto, el balance de oxígeno afecta a la potencia del explosivo. ¿Por qué? Porque el calor de la explosión tiene que ser el idóneo para expandir los gases violentamente para que tengan mayor capacidad de desgarrar la roca quebrada previamente por el poder detonador, ¿cierto? O la presión de detonación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, nos estamos viendo entonces. Que tengan buen día. Chao. Chao, nos vemos.